Con Eduardo Chávez Molina, investigador del Instituto Gino Germani, sobre los estudios que realizaron sobre la pobreza en el conurbano bonaerense, para conocer detalles que tienen que ver con algo que muchos políticos no ven, algo que en la realidad pasa y mucho. El gusto de escucharlo, Eduardo. Walter Casamayo desde aquí, desde La Tecla en Vivo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Walter, y su equipo. Un gusto escucharlo. Me imagino que a la hora de establecer estos estudios, ¿se sorprende o es más o menos lo que usted imaginaba a la hora de sacar la conclusión final? Era en realidad lo que nosotros en algún sentido esperábamos, producto de los impactos evaluatorios, inflacionarios en los últimos meses, ¿no? Tal vez lo que genera un poco más de sorpresa es la cantidad de gente que está cerca de lo que uno técnicamente llama el umbral de la pobreza, ¿bien? Uh-huh. Es decir, hay un porcentaje no menor de población que está muy cerca de también de cruzar ese umbral y considerarse lo que, técnicamente uno llama pobres por ingresos, ¿no? Sí, sí. En el caso del conurbano esto es particularmente mayor, ¿no? Es mayor en relación a la provincia, es mayor en relación al resto de la provincia de Buenos Aires, es mayor en relación a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El impacto obviamente devaluatorio, inflacionario, y luego en los últimos meses eso nosotros no lo tenemos registrado. Eso es importante que también lo sepan los oyentes, porque no tenemos hoy en día la capacidad para renovar estudios sobre pobreza, y el INDEC no los ha dado, ¿bien? Entonces estamos medio faltos de información fehaciente que pueda dar cuenta del impacto de la pobreza en relación a los tarifazos, ¿no? No, claro. La pobreza que nosotros medimos es hasta el 30 de abril, donde ahí el efecto es el efecto de la devaluación por un lado y de la inflación por el otro, llevando una pobreza a niveles bastante elevados, ¿no? Cercano al 40-42% en el conurbano, ¿bien? Claro. Que no es el promedio nacional ni es el promedio No. Y dentro del conurbano, ¿cuáles son las zonas más sensibles, si llegaron a estudiarlo esto? Sí, mira, obviamente el tercer cordón es el más afectado, uh-huh. Pero hay segmentos del segundo y del primero que también esos niveles de pobreza han aumentado. Recuerden que la particularidad de estas condiciones de pobreza es que es población con empleo. Claro, ¿bien? Claro. O sea, es muy distinto a esa magnitud de pobreza que se vivió en el 2001-2002, donde además de los procesos evaluatorios era una población con altos niveles de desocupación. Y en este caso los niveles de desocupación por lo menos, hay una tendencia relativa de pérdida, ¿no? De empleo. Sí. Hay una tendencia relativa de pérdida de empleo, es decir, se crean menos empleos de lo que la gente demanda, pero por otro lado se destruyen en forma no menor, ¿bien? Entonces hay una particularidad que es la pérdida de ingresos a partir del empleo, uh-huh. Lo cual conlleva algo que se fue generando en los últimos años, que fue, yo no diría tanto un proceso de movilidad social, eso lo podemos dejar después para otro programa, cómo nosotros estudiamos el término de movilidad social, ¿no? Sí. No tanto por un proceso de movilidad social, es decir, que un cambio de posición de clase, sino que más bien lo que se vivió en los últimos años fue un gran proceso de movilidad en términos de ingresos. Claro. ¿Bien? Es decir, esto mirámoslo como queramos medirlo, digamos, con el método del dólar del PPA, que es un formato homogéneo de análisis de datos, de ingresos, mirámoslo por capacidad de compra de dólar nominal, mirámoslo, ¿se entiende?, por pesos constantes, digamos, paralizados en un año y deflactados posteriormente. Siempre, salvo el año 2011, todo el resto de los años, efectivamente en el marco de las paritarias, en el marco de los convenios colectivos, el trabajador asalariado ganaba más que el proceso inflacionario, ¿se entiende? Es decir, poco a poco siempre le ibas ganando un poco más. Entonces, eso obviamente fue generando un proceso de movilidad de ingresos relativamente novedoso, ¿no?, para lo que se venía viviendo en la Argentina en los últimos 20, 30 años. Sí. Ese proceso es lo que conlleva hoy en día
por un lado, el crecimiento de la pobreza, porque lo que primero que te retrocede no es tanto tu posición de puesto de trabajo, ¿no? Entonces se entiende, Walter, sino más bien tu ingreso. Claro, ¿bien? claro. Eso, obvio, en términos culturales, en términos más políticos, societales, puede conllevar a una generación de, podríamos llamarlo, entre comillas, de incomodidad colectiva, porque obviamente, si vos estás acostumbrado a que tus expectativas de ingreso sean relativamente elevadas, si puedo consumir, tomando en cuenta que la particularidad de los trabajadores argentinos en relación a toda la región siempre fue un trabajador bien pagado. No, claro, ¿no? Con una capacidad de consumo mucho mayor que un trabajador en las mismas condiciones en Chile, en Brasil, en Colombia, en México. Esto está estudiado, no es un invento. No, está claro. Ahora, entonces, y eso choca en términos, o sea, no choca solamente en que ahora se te caigan tus ingresos, sino que choca en términos culturales. No, claro. ¿Y cómo manejan el tema de la informalidad, digo, el empleo informal, que es casi, digamos, uno de los lugares más comunes que hay cuando falta tanto empleo, digamos, efectivo, formal, esta informalidad tan habitual que uno ve y que le permite a mucha gente poder subsistir de alguna manera, esto se va perdiendo. ¿Eso también lo han podido analizar? Sí, mira, en la informalidad en general hay dos características, ¿no? La informalidad de subsistencia y la informalidad de acumulación, ¿no? Sí. La de subsistencia es casi una actividad refugio, es decir, hago estas actividades para poder sobrevivir. Bien, y ahí aparece changarines de feria, vendedores ambulantes, callejeros de baja productividad, pequeños talleres clandestinos, subcontratados a su vez. Se entiende una cantidad de dinámicas de empleo que son en general de baja productividad y de subsistencia. Y después otro que es de acumulación, es decir, que por ahí no tiene registradas las actividades efectivamente que hace, pero también se lo considera dentro del sector informal. Bien, hay dos características. Informalidad no siempre significa pobreza, ¿no? Claro. Sino que por un lado condiciones que están desafectadas de la relación capital-trabajo, y por otro lado prácticas culturales de desarrollo de actividades económicas de baja productividad, ¿no? En general esa es la lógica. Obviamente es el sector más afectado de estos procesos, ¿no? En ese sentido, Walter absolutamente tiene razón. Sí. Es decir, si hay un sector afectado en un proceso de caída de tus ingresos, es efectivamente el sector informal y obviamente el de subsistencia, no todos, claro. Principalmente el de subsistencia, que no puede, en el marco de procesos institucionalizados como son las paritarias, los convenios colectivos, mejorar sus ingresos, él tiene que esperar el derrame. Si ese derrame no llega, claro, sus ingresos caen en mayor medida, y ahí sí tenés problemas ya directos de problemas alimentarios. Bien. Eduardo, buen día. Florencia García Marín le habla. ¿Y qué tal, Florencia? La consulta es, ¿cómo repercuten las medidas sociales que se tomaron en el gobierno anterior en relación a los porcentajes que se están dando en esta nueva gestión? Mira, la principal repercusión de las medidas sociales anteriores que se han mantenido, ¿no? que tendrían que ver con la asignación universal principalmente, es que el porcentaje de pobreza efectivamente ha aumentado, yo diría vertiginosamente en los últimos meses, pero los niveles de indigencia se han mantenido relativamente estables o su crecimiento no es tan grande como el de la pobreza. Indigencia, para sus oyentes, es una medida que se toma de aquella población que no tiene los ingresos suficientes para garantizar los alimentos dentro de su entorno familiar. ¿Bien? Claro. La asignación familiar ahí efectivamente genera condiciones de contención, ¿no? Donde los niveles de indigencia, estaba mirando, por ejemplo, los del conurbano, habían pasado del 7 al 9, ¿no? Es decir, ahí no hay un gran aumento como sí se da en las condiciones de pobreza, ¿no? Sí, claro. Me da la sensación de que esto, ustedes, el análisis que hicieron fue hasta el mes de abril, me decía. Exacto. Lo que debe ser a esta altura, ¿no? Porque yo estoy viviendo en el conurbano precisamente y voy notando cómo cada vez, no solamente, por ejemplo, anoche hubo varios automóviles quemados en la zona de Berazategui y de Quilmes por la falta de luz. El clima social cada vez se va enrareciendo más, pero en materia
económica y en el tema que nos ocupa en este momento, digo, ¿cómo va creciendo esta situación? Porque uno no ve ningún viso de que se pueda revertir, por lo menos por ahora, ¿no? Claro, sí. Lo que hay es esa sensación colectiva a ver, uno podría escucharlo de malestar, ¿no? Hay una sensación de malestar, donde obviamente los tarifazos han afectado enormemente a la población, más allá de que estén en algunos judicializados, retrasados, pero quien ya recibió sus cuentas sabe lo que ha implicado. Para el trabajador formal ha sido que el tarifazo le coma su aumento salarial de este año, que fue menor a la inflación, pero además de menor a la inflación, el tarifazo se lo lleva todo, en términos cuantitativos, ¿no? O sea, cualquier trabajador da su cuenta. ¿Cuánto le aumentaron entre abril y esta fecha? Entre 2.000 y 3.000 pesos en términos efectivos, porque fue en cuotas. Sí. ¿Cuánto aumentaron las tarifas? Las mismas proporciones. Sin contar el aumento del precio de los alimentos. No, claro. Aunque hay que tomar en cuenta que el conurbano tiene mecanismos, ¿no? de consumos o de procesos de distribución de consumo más baratos que, por ejemplo, Capital, ¿no? No, claro. El circuito de ferias, etcétera, por lo menos permite cierta contención en términos de precios, ¿no? ¿Cuál cree que será el porcentaje de inflación con el que terminaremos el año? Yo creo que es probable, viendo el proceso inflacionario de los últimos meses, es probable que los picos mayores de inflación se vean en estos meses, ¿no? Es decir, esa tendencia de 3-4 puntos de inflación, ¿no? A pesar que el mes anterior fue un poco menos, de acuerdo a datos oficiales. Yo creo que en estos meses, a partir del último tarifazo que todavía no se concreta, ¿no? Que es el del gas, porque está en un proceso, sí. ¿no? de judicialización, es probable que tienda a disminuir, ¿no? Que tienda a disminuir producto de que no hay ingresos, ¿no? O que tus ingresos están limitados en términos de tu capacidad de consumo. Entonces es muy probable que ese sea el efecto, ¿no? El enfriamiento de la economía, ¿no? Un mayor enfriamiento que genere esas características de que que el empresario no pueda, ¿no? dirimir ya porcentaje de la ganancia a partir de aumento de precios, sino que más bien, ¿no? bajando los precios porque no puede vender. Entonces es probable que pueda ocurrir ese proceso, ¿no? de disminución paulatina de la inflación, pero entre medio con un fuerte contexto de achicamiento de los ingresos reales. Claro, y sin embargo llama la atención de que todavía se sigue hablando de que hay un porcentaje de la sociedad que guarda esperanza, ¿no? Eso es paradójico. Entre tanto tarifazo se sigue hablando aún de que hay un porcentaje de la sociedad que está esperanzado, vaya a saber en qué, pero de clase media, Flor. Yo te puedo asegurar que la gente que está necesitando comer ya a esta altura no tiene ningún tipo de esperanza. Es más, se ve acrecentada la situación mes a mes. Eduardo, ¿usted cómo vive esto? Mira, y bueno, eso ya es en el plano, digamos, de los comportamientos psicosociales, ¿no? En algún sentido, ¿no? Eso específicamente no lo hemos investigado, pero, leyendo otros investigadores, digamos, hay diferentes contextos, ¿no? Es decir, que justifica estos procesos de rediseño de la economía, porque eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Un rediseño de la economía que va a impactar, obviamente, o que impacta fuertemente en los comportamientos sociales económicos de la población, y hay un sector que legitima efectivamente este proceso de transformación, ¿no? Hay algunos que lo legitiman fuertemente, digamos, ¿no? Por cuestiones racionales, ¿no? Fíjense, no sé si han leído las notas del comportamiento de la población en las vacaciones de invierno. Sí. ¿No? Una cosa que llama muchísimo la atención, ¿no? Es decir, hay un sector que pierde muchísimo turismo, que son los de recepción de turismo, sectores medios y de trabajadores, principalmente, ¿no? Mar del Plata es un ejemplo, en una fuerte pérdida de gente en vacaciones, pero hay sectores que ni se modificaron, ¿no? Que es todo el sector de turismo de nieve. No, claro, bueno, es que en la medida... Ni se modificó, ni sintió el efecto, ¿no? Eso es impresionante. Es que en realidad el que tiene plata, en este momento acrecentó más dinero, y el que tenía menos o estaba en términos medios, obviamente se ve acosado y ya no puede salir de... es muy delicado el tema, ¿eh? Exacto, hay un discurso social, hay un discurso social moralizante, podríamos llamar, diciendo, ¿no? Que plantea
estamos viviendo un contexto difícil en el cual, ¿no? Todos nos vemos afectados en este proceso de rediseño de la economía. No, claro. Pero cuando uno mira los datos, mira los comportamientos socioeconómicos, no es así. Es decir, hay un sector más perjudicado sobre otro. No, claro. ¿No? Claro. Y acá es notorio esto, digamos, no observar esto. Sí. En el caso mío, ¿no? en el caso de nuestros investigadores, es el proceso de investigación. Esto es ciencia social. No, claro. Entonces, y ahí vos tenés datos claramente que muestran un proceso de transformación de los procesos de distribución de riqueza en el país. Y sí, ¿no? sí. Donde hay un gran perdedor. Acá hay un gran perdedor, que es en este caso, que no se había dado en los últimos años, que es los sectores trabajadores, asalariados. Claro. O sea, el gran ganador de los últimos 12 años y medio, hoy es el gran perdedor. Y no. No por algo, y cierro, digamos, con esta idea, no por algo, ¿no? El presidente de la FIAT, no sé si usted lo habrá leído, Sí. planteaba hace poquitos meses, hace 30, 40 días atrás, el gran problema de la Argentina era los salarios. Claro, increíble. ¿Bien? Increíble. Sí, porque uno lo escucha, parece mentira, ¿no? Pero, o sea, en términos globales es probable que sea así. Ahora, teniendo en cuenta la economía del país, son situaciones que no van de la mano con lo que él, por ejemplo, afirma, ¿no? Van a ser meses bravos, ¿no? Yo sinceramente lo escucho y obviamente comparto en pleno todo lo que va marcando. Me imagino también a la hora de salir a analizar o investigar, ¿qué pasos van a dar ahora? ¿Hacia dónde van a enfocar esa investigación? ¿O van a seguir por el mismo rumbo? Mira, nosotros en general estudiamos temas de desigualdad, movilidad social. Claro. Esas son las investigaciones que hemos realizado y en estos momentos nosotros los datos que contamos en general, nosotros trabajamos bastante con la encuesta permanente de hogares, ¿no? La encuesta permanente de hogares la elabora el INDEC, no está difundida públicamente, ya estamos en el mes de agosto y no hay difusión pública de la encuesta permanente de hogares, ¿no? Ahí nosotros en la encuesta permanente de hogares nosotros calculamos pobreza y condiciones de vida. Ahí puntualizan un poco o no, o es general. ¿Cómo? Digo, puntualizan a la hora del análisis, por ejemplo, ¿qué? También estudios regionales, separamos lo que sería el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano del resto de la provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, esos son los datos, serían los datos secundarios, datos que no elaboramos nosotros, pero que nosotros trabajamos, ¿no? Porque a partir de ahí hacemos cálculos de pobreza, de indigencia, etcétera. Ni hablar. Y luego tenemos estudios propios, pero que tardan más porque se necesita un financiamiento muy grande, ¿no? Actualmente hay un estudio que se espera difundir antes de fin de año, pero llega hasta el año 2015, que fue generado por más de 17 universidades nacionales, un programa de investigación sobre la Argentina contemporánea, ¿no? Entonces hay estudios sobre desigualdad, movilidad social, ¿no? Comportamientos culturales de la población, etcétera, ¿no? Pero hasta el 2015. Claro. ¿Cuándo van a sacar el próximo, más o menos? Mira, en términos de pobreza, de acá a fin de año, ¿no? O sea, si las condiciones son posibles, pero siempre en el ámbito del GBA, que es conurbano claro, de Buenos Aires, claro, porque los recursos académicos no son los recursos estatales, ¿no? Para medir pobreza ni indigencia. Ni hablar. Bueno, la verdad que un gusto y un placer escucharlo y muy serio, me parece muy cercano a la realidad. A veces uno escucha algunas cosas y dice, o estoy en otro país o evidentemente están enfocando hacia otro lado, y la verdad que todo lo que ha dicho está muy cercano a lo que uno vive día a día, ¿no? Y creo que la gente también está viviendo día a día, así que la verdad que es un placer, Bueno, muchas gracias y bueno, en cualquier momento me llaman, no hay ningún problema. Bueno, así seguimos analizando el tema. Le agradezco mucho, Eduardo. Un abrazo. Chao, Florencia, chao. Buen día, gracias, buen día. Eduardo Chávez Molina, investigador del Instituto Gino Germani, sobre los estudios de pobreza. Queda claro, ¿no? Investigadores, gente seria, responsable, que te dice que la riqueza va para un lado, para los que más tienen, la pobreza va para el laburante. Hay una palabra que se llama justicia social, ¿no? Fíjense en el diccionario porque en este gobierno todavía no aparece. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en vivo. A la provincia que hacemos entre todos llegaron las obras. Las obras que confirman que sí, se puede vivir mejor.
ampliando hospitales y jardines de infantes, mejorando rutas, haciendo todas las obras que necesitamos, damos entre todos el primer paso para poder crecer. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Ingresá en gba.gov.ar/obras y conoce todas las que ya están en marcha. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. Moore. Viernes, despedidas y cumpleaños. Viví una noche diferente. Vivila en Moore. Reservas al 471-7099. 505 entre 14 y 15. Gonet. Moore. Revista La Tecla. La primera revista provincial con la información exacta. www.latecla.info